a realizar una introducción a la unidad 5. Ahí hay una consulta del chat de Matías acerca del coloquio. También está bueno que quede grabado. Si te parece, Diego, repetimos las fechas. Martes 24 de junio, inclusive fecha de presentación del segundo parcial. Eh, Domingo 29 van a estar recibiendo los resultados del parcial y el tema de coloquio, quienes estén en condiciones de acceder al coloquio, es decir, quienes tengan 7 o más en ambos parciales y hayan cumplido al menos con 4 de las actividades de aprendizaje del aula virtual, condiciones establecidas en el programa. Quienes reúnan esos requisitos acceden al coloquio final para promocionar la materia, es decir, aprobar sin examen final. La fecha de coloquio es en principio el jueves 3 de julio, mañana y tarde, con la posibilidad, según si vemos que el jueves yo les voy a enviar previamente una consulta, una encuesta para que indiquen el horario en que pueden rendir. Si vemos que el jueves falta día, existe la posibilidad de comenzar antes, de comenzar el miércoles 2. Pero lo más seguro es el jueves 3. Igual se los voy a estar avisando con tiempo en el transcurso de la semana del 23, de la semana anterior. ¿Sí? Y el coloquio es una exposición oral, ¿sí? Yo les voy a asignar un tema, no una unidad, sino un tema dentro de la unidad, para que cada uno prepare y desarrolle oralmente una presentación de unos 7 minutos, entre 7 y 10 minutos más o menos, ¿sí? Es la duración del coloquio. Pueden, si les sirve a ustedes, pueden acompañarlo de una presentación en PowerPoint o en Canvas o algún cuadro, mapa conceptual, algo que les sirva a ustedes para ordenar su exposición y mostrarla. Se conectan como si fuera una tutoría, los voy nombrando y exponen frente a, o sea, para el docente y para los compañeros que se encuentren conectados. Después de la exposición se les puede formular alguna pregunta referida al tema que les tocó. Eso es un coloquio. ¿Cuál es la diferencia con un examen final? El examen final es mucho más largo, dura un promedio de media hora, preparan todo el programa o todos los temas desarrollados en el programa frente a un tribunal, integrado por mí o por el docente titular de la cátedra y por otros 2 docentes. Sí, o sea, el examen final tiene una exigencia mayor. Por eso, para promocionar, para poder llegar a rendir el coloquio, tienen que cumplir algunos requisitos previos. Esto de la nota mínima en ambos parciales y de participar de las actividades de aprendizaje. No sé si se entendió, ¿queda alguna duda respecto al coloquio? Profe, yo le agregaría que en el taller con Ludmila estamos haciendo una práctica. Vamos a Correcto, hacer, estamos viendo, estaría interesante, bueno, los compañeros que les interese que se puedan sumar. correcto, gracias Roberto, exacto. El día 20 de junio, creo que quedaron el 20 finalmente, ¿no? No tengo acá la fecha, pero después la puedo subir al grupo. Bien, pero va a haber en el marco del taller sobre técnicas de estudio, va a haber un simulacro de coloquio. Sí, Eh, viernes 20, profe. Viernes gracias. 20. Bien, como para orientarlos y demás. Es decir, un simulacro, nada, o sea, incluso Ludmila creo que dejó unas pautas de preparación del coloquio, hay un ejercicio circulando, dando vuelta. Así que por ahí quienes estén con dudas al respecto, independientemente de que no hayan asistido al resto del taller, pueden sumarse a esa actividad o ponerse en contacto con Ludmila o con quienes sí estén siguiendo el taller para que los orienten un poco y llegar al verdadero coloquio un poco mejor preparados. Sí, la cátedra ofrece, gracias al compromiso de la compañera, ofrece esa posibilidad para quienes quieran.
Bien, viernes 20 a las 15 horas. Gracias, Sonia. Bueno, si están aclaradas entonces las dudas, nos encontramos con la última unidad de la materia, unidad 5, Ciencia, Técnica y Política Científica. Como verán y como ya les comenté, es una unidad que si bien tiene varias lecturas, varios textos, les va a resultar más sencilla porque no cuenta con una carga teórica tan compleja ni utiliza vocabulario específico o tan específico de la disciplina, ni términos conceptuales tan abstractos o tan teóricos como las unidades anteriores, ¿sí? Es una unidad que se refiere, plantea en un principio la relación entre ciencia y tecnología. Ustedes ya han leído algo en los textos. La tecnología tiene que ver con el carácter útil de la ciencia, es decir, con la aplicación de los resultados de la ciencia al desarrollo de productos o de procesos que permitan intervenir en la realidad a partir del desarrollo de ese conocimiento científico. Un producto tecnológico puede ser la rueda o puede ser el celular, ¿sí? Un proceso tecnológico puede ser la educación a distancia, ¿sí? Por poner un ejemplo. O puede ser no sé, un tratamiento médico, ¿sí? Es un proceso. Un producto es un medicamento, ¿sí? En ese sentido hablamos de tecnologías duras o tecnologías suaves o blandas, ¿sí? Eh, Hay una acepción moderna de la palabra tecnología que tiene que ver con la tecnología vinculada con el conocimiento científico propiamente dicho. Entonces, yo les dije la rueda. Obviamente la rueda es producto de un desarrollo empírico, de un aprendizaje práctico basado en la observación de hace miles de años donde no había conocimiento científico. Sí había conocimiento técnico, inventiva, la construcción de un artificio, es decir, de un producto creado por el ser humano, a partir de la observación de la realidad. Y de esa voluntad presente a lo largo de todos los tiempos, esa voluntad del ser humano por intervenir o manipular el medio que lo rodea. Entonces podemos hablar de tecnología en dos sentidos. Un sentido amplio, cualquier producto o proceso desarrollado por el ser humano que le permite intervenir en la realidad o en el medio, ¿sí? Vinculado con la técnica, con el desarrollo técnico, o en un sentido más estricto, hablar de tecnología en el sentido de productos o procesos que permiten intervenir al ser humano, modificar, transformar la realidad, pero a partir del desarrollo del conocimiento científico, ¿sí? A partir de los resultados de la ciencia. Un sentido más estricto. Y el sentido que le damos a la palabra en relación con la ciencia moderna. Entonces vemos que hay una relación entre ciencia, las ciencias, una de las posibles clasificaciones divide a la ciencia en ciencia básica y ciencia aplicada. La ciencia básica son aquellas investigaciones que tienen como finalidad o como objetivo ampliar los conocimientos existentes en algún área, en tanto que las ciencias aplicadas son las investigaciones que toman los resultados o el conocimiento producido por la ciencia básica en investigaciones que están orientadas específicamente a resolver un problema concreto. ¿Sí? Investigaciones más directas, digamos. Podríamos decir que las investigaciones aplicadas destinadas a desarrollar vacunas que prevengan el COVID-19 toman como punto de partida las investigaciones básicas sobre el comportamiento de ese virus o sobre el comportamiento de los virus en general. Y la vacuna propiamente dicha es un desarrollo tecnológico que toma como base los estudios de ciencia aplicada, que a su vez toman como base los estudios de ciencia básica, ¿sí? Las investigaciones básicas. Hay una relación ahí
de género a especie, si se quiere, o mejor dicho, de lo más genérico a lo más particular, vinculada con la aplicación. Y estas definiciones tienen mucho que ver en también las decisiones políticas que toman los diferentes países acerca de cómo orientar o no orientar sus procesos científico-tecnológicos. Y van a ver a lo largo de la unidad diferentes opiniones de diferentes autores acerca de qué tipo de ciencia debe hacer cada país, o específicamente qué tipo de ciencia debe hacer Argentina, por su situación, por su contexto, por sus limitaciones, etc. ¿Sí? Se van a encontrar con autores que, o con posiciones que plantean la necesidad de hacer ciencia básica como forma de conocer la verdad, como primer, o de ampliar los conocimientos existentes como requisito de cualquier desarrollo, y otros que plantean que no, que dada la situación de país periférico, las limitaciones y la cantidad de problemáticas urgentes por resolver, deberíamos enfocar los recursos en ciencia aplicada y dejar que la ciencia básica la hagan otros, la investigación básica que requiere un plazo mucho más largo, un riesgo mayor e inversiones tal vez no más grandes, pero sí menos enfocadas. Bueno, se van a encontrar con estos debates. Y otras posiciones, tal vez más cercanas a la que hoy, al discurso oficial de hoy, que dicen que en realidad no tenemos que dedicarnos a desarrollos tecnológicos o científicos, sino que tenemos que dedicarnos a la producción de aquellos bienes o servicios para los cuales tenemos ventaja comparativa por la situación geográfica y demás. Profe, Financiar. una consulta. Sí. En el caso de Argentina, ¿no se pueden hacer las dos, básica y Sí, aplicada? sí, de hecho se hacen las dos, con las limitaciones que tenemos. El tema cuál es, digamos, nos encontramos con un problema de recursos, digamos, de asignación de recursos públicos. ¿Qué financiamos? Obviamente, si el Estado quisiera financiar todos los proyectos que plantean todos los investigadores, no cuenta con los medios para hacerlo. Digo, ante una situación presupuestaria que siempre es limitada, ustedes en el segundo cuatrimestre van a tener economía y se van a encontrar con que el problema de la economía como ciencia, el problema que estudia la economía, es la decisión acerca de cómo asignar recursos económicos que siempre son limitados o siempre son menores a las necesidades que deben cubrir. Que es el mismo problema con el que nos encontramos en la casa, digamos, hay que priorizar. ¿No? Obviamente, yo me quiero comprar ropa de marca, viajar, cambiar el celular todos los días, comprarme, en lugar de fotocopias, comprar libros, cambiar el auto, comer asado todo el tiempo. Ahora no gano para eso, entonces tengo que tomar decisiones y priorizar. Pero Bueno, el presupuesto condiciona también esa decisión, porque claro, quiero creer que la aplicada sería mucho más costosa que la básica. en general no. Ah, En general no porque es más focalizada. claro, tienes razón. Pero mayormente, digamos, no sé si hay un tema de costo. O sea, depende también mucho del tipo de proyecto y de la disciplina científica. Digamos, un proyecto de ingeniería nuclear aplicada, obviamente, tiene un costo diferente al de un proyecto de intervención social aplicada o de ciencia social aplicada. ¿No es cierto? Eh, eh, Además, hay grandes programas de investigación que pueden ser básicos o aplicados y al mismo tiempo hay proyectos muy pequeños de ciencia que pueden ser básicos o aplicados. Entonces, por ahí no pasa tanto por el costo en sí mismo, sino por el rédito que se obtiene, iba a decir rentabilidad, pero no siempre es un tema de ganancia económica, pero el rédito que se obtiene a partir de los resultados de los proyectos. Entonces, imagínate que si tenés que asignar los mismos recursos a un proyecto de física cuántica que estudie los agujeros negros en el espacio,
o a un proyecto de física que estudie cómo desarrollar obras de riego en determinada cuenca, con los mismos recursos, el de ciencia aplicada va a ser más rápido y además va a transferirse más rápidamente al sector productivo, con lo cual ese dinero se va a recuperar más rápido. Obviamente no te va a dar, digamos, en caso de que el proyecto de los resultados negros, de los agujeros negros, obtenga resultados satisfactorios, y te colocaría a la cabeza de la carrera aeroespacial. Pero en términos concretos no resolves nada. En términos de necesidades sociales urgentes o de mediano plazo. Entonces pasa por ahí la disyuntiva. ¿Qué hacemos? ¿Estudiamos el comportamiento de o sea, estudiamos en abstracto la posibilidad de generar energía eh, a partir del viento o estudiamos cómo construir molinos eólicos adaptados al tipo de vientos de la Patagonia? ¿En qué invertimos el recurso? Esa es la disyuntiva. Y por supuesto, cada autor tiene su posición muy fundamentada, ¿sí? Sin lugar a dudas. No sé si se entendió, si fue claro, pero pasa por ahí la dicotomía. O en todo caso, el plan motosierra, a ver, en lugar de invertir X recursos en pagarle a los científicos, ¿por qué no usamos esa plata para, en su momento se dijo, en una gestión anterior, en lugar de financiar universidades, financiemos jardines de infantes? Lamentablemente se desfinanció la universidad y no se construyó ni un jardín, pero bueno, eso ya es un problema de promesas incumplidas de la política. Les dije, digamos, a tono con las recetas o con las recomendaciones del Banco Mundial para los países en vías de desarrollo. Enfóquense en lo urgente. Que del otro nos ocupamos los países centrales y les transferimos las tecnologías que necesitan. Nos vamos a encontrar también, y está en ese texto del módulo 5, con el problema de la transferencia tecnológica o de la importación de tecnología. Hacer ciencia, tanto básica como aplicada, y producir, generar desarrollos tecnológicos es caro, es costoso. Sobre todo para los países que cuentan con pocos recursos, ¿ya? Para los países con un menor nivel de desarrollo. Ahora, la importación de tecnología, digamos, esa decisión de decir, no, la tecnología no destinamos recursos que son escasísimos a producir tecnología, sino que destinamos una menor cantidad de recursos a importar la tecnología que necesitamos concretamente, también es costosa esa decisión. Primero porque conlleva dependencia tecnológica, estar utilizando algo que tiene un desgaste, que tiene un costo de mantenimiento, que paga patentes, y que digamos, los países que no lo generan no tienen forma de gestionarlo. Una vez que lo importan, quedan sujetos a los países o las empresas, ¿no? Sujetos a las condiciones que impone el proveedor. Y por otro lado, muchas veces las tecnologías que se importan no están diseñadas para resolver específicamente los problemas contextualizados que tiene el importador, el país o el Estado o el organismo, que ya sea público o privado, que importa esa tecnología. A modo de ejemplo, justamente el tema de los molinos eólicos, Comodoro Rivadavia construyó uno de los primeros parques eólicos del país, la cooperativa que provee luz y otros servicios públicos. Importó, les hablo de fines de la década del 90, en el marco del régimen de convertibilidad, con un dólar barato, importó un parque de 26 molinos eólicos. 26 aerogeneradores importados a empresas españolas y dinamarquesas, eh, o un proveedor español con tecnología danesa, no recuerdo cómo era eh,
que bueno, en ese momento, al precio del kilowatt y demás, les permitía, una vez instalado y en funcionamiento, generar energía para cubrir una parte de las necesidades del consumo local y además vender al mercado nacional. Eh, ¿Qué pasó? Bueno, se terminó el régimen de convertibilidad, vino la devaluación de la moneda en el 2002. Los aerogeneradores no estaban diseñados para vientos con la velocidad y con el tipo de vientos de la región, ¿sí? El ejemplo que yo les di antes. Por lo tanto, comenzaron a romperse porque, digamos, tenían un sistema de frenos cuando el viento pasaba, creo que de 90 o 100 kilómetros por hora, no recuerdo. Tenían un sistema de frenos que había que accionar para detener el molino, justamente para evitar el riesgo que se rompa. Por alguna falla en el sistema o algún error humano, del tipo que fuera, cuando eso no se accionaba, los aerogeneradores se rompían. Y con el cambio de la situación económica del país, pagar esa reparación o ese mantenimiento sujeto a patentes de un proveedor importado se hizo imposible para la sociedad cooperativa. Por lo tanto, recién para el 2000, entre el 2010 y el 2015 se pudieron reparar algunos, eh, pero así todo el precio de la energía que estaba fijado contractualmente, tampoco, tampoco hacía rentable la generación con esos aparatos. ¿Se entiende? Cosa que no hubiese pasado si el proveedor hubiera sido local, o si hubiera sido, digamos, si el fabricante hubiera sido el propio organismo que instaló los molinos, para lo cual hubiese tenido que destinar recursos con los que no contaba. Si, por ejemplo, el Estado hubiese invertido dinero en desarrollar localmente un tipo de generadores mejor adaptado a los vientos de la zona. ¿Se entiende? Esa sería la ciencia básica. No, esa sería aplicada. No, la investigación para que sea mejor, para adaptarlo, Bueno, para según. descubrir sería el mejor molino que se tendría que fabricar. Esa sería la Sí, básica. no, yo entiendo que es aplicada también, pero puede ser. Yo entiendo que es aplicada porque ya hay un problema concreto. Yo decía porque si se investigaba cómo era el viento, todo eso, ya se desarrollaba un Bueno, producto para esa zona. bueno, claro, la investigación básica en todo caso apunta a conocer las velocidades, frecuencias, comportamiento de los vientos de la región, independientemente del uso que después se le vaya a dar a ese conocimiento. Se puede usar para prevenir emergencias, se puede usar como punto de partida, como marco de referencia para la adaptación de molinos, se puede usar para, no sé, para un fabricante de carros de vela, ¿sí? O de algún elemento deportivo, se puede usar para lo que sea, para protección de cultivos, ¿se entiende? Esa sería la investigación básica. Ya cuando toma esa investigación y se pone a diseñar el prototipo o se pone a establecer, digamos, las medidas y las características del prototipo adecuado para el prototipo de aerogenerador adecuado para esos vientos, ya lo que está haciendo es ciencia aplicada. Y cuando fabrica el prototipo, lo que está haciendo es tecnología. Transferir los resultados de la ciencia básica y aplicada a la producción de una nueva tecnología o de un producto tecnológico. Ahí está, claro, la investigación sobre los vientos sí es básica. Ya cuando la toma para fabricar o para diseñar el molino ya es aplicada. Otra clasificación importante es entre investigación pura o investigación orientada o dirigida. Investigación pura se le llama a la investigación motivada en la inquietud del investigador simplemente. Investigación dirigida tiene que ver con la investigación a solicitud, ya sea del Estado o de algún organismo público o privado que financie la investigación.
Ese fue otro debate que atravesó, digamos, ¿Cómo, profe, puede repetirlo la segunda investigación que dijiste recién? pura o dirigida. Sí, Se habla de dirigida. ciencia. La dirigida cuando es motorizada o enmarcada en algún proyecto de tipo político o de tipo empresarial, cuando el programa de investigación es establecido por quien financia, por quien lo financia. Los lineamientos del programa son establecidos por quien lo financia. Vamos a suponer, yo te digo, vos sos politóloga, te doy 1.000.000 de pesos para que vos investigues lo que quieres. Financio la investigación por filantropía, digamos. O vos investigás lo que quieras con tus propios recursos. Eso es investigación pura. Ahora, si yo te digo, a mí me interesa estudiar el comportamiento electoral de los jóvenes de Comodoro Rivadavia, en relación a la generación de un partido político, para asesorar a un determinado partido. Eso ya sería investigación dirigida. U orientada. Cuando el Estado, por ejemplo, al momento de financiar, de establecer pautas de financiamiento, establece áreas de prioridad o áreas estratégicas. Y dice, sí, asignamos recursos, pero a, no sé, biotecnología, salud, genética animal y vegetal, estudio de los fondos marinos y tecnología nuclear. A esos proyectos le asignamos 1.000.000 de pesos a cada uno. Igual es poco, pero digo, y a los otros de cualquier otra área le asignamos 40.000, como dijo Diego. Que de hecho se hace. Obviamente hay científicos que están a favor de eso y hay otros que están en contra. Sí, a lo largo de la historia argentina también hubo debates, tal vez el más trascendente durante las presidencias de Juan Domingo Perón, entre el doctor Bernardo Husay, Premio Nobel de Física, y el doctor Ramón Carrillo, ministro de Salud, primer ministro de Salud de la República Argentina. Donde Hussein era partidario de... Bunge sigue mucho a Hussein. Hussein era partidario de la ciencia pura y básica, en tanto que Carrillo era partidario de la ciencia dirigida y de priorizar la ciencia aplicada, en función de un determinado proyecto de desarrollo nacional, en sintonía con las metas establecidas por el gobierno. Si uno defendía la libertad y el carácter universal, la libertad del científico y el carácter universal de la ciencia, el otro defendía digamos, la pertinencia social de los proyectos de investigación y la correcta asignación de los recursos públicos. Por supuesto, dos posturas totalmente válidas ambas. Tan válidas como incompatibles en algún punto. O sea, tenés que priorizar una cosa o la otra. ¿Sí? Dicho esto, ¿estamos bien hasta acá? Sí, profe. Gracias. Dicho esto, la literatura o la bibliografía, perdón, de la unidad, en particular este módulo 5, digamos, toma como marco teórico la teoría de la dependencia o la teoría de centros y periferias, que es uno de los posibles marcos teóricos, digamos, que explica las asimetrías en el mundo. Ya es una teoría de mediado final de la segunda parte del siglo XX, que de alguna manera explica, digo, parte de la base de que a partir de la revolución industrial,
la tecnología, la generación de tecnología y la ciencia en sí misma toma un papel diferente y protagónico en el desarrollo del mundo, y que coloca digamos, la revolución industrial no se produce simultáneamente en todo el mundo, sino que tiene como centro Inglaterra en el siglo XVIII, desde donde irradia a los países de Europa Central y del Norte y luego a América del Norte. Y Francia, Alemania, Holanda, Suecia, Italia, si quieren, Estados Unidos. Básicamente, para finales del siglo XIX, segunda revolución industrial, digamos, descubrimiento de la electricidad, de los combustibles o del petróleo, eh, motor a combustión, desarrollo de grandes empresas industriales, ¿sí? Esto lo habrán visto en Sociedad y Estado. Los lugares, los centros desde donde irradia la revolución industrial son los lugares que les mencioné recién, ¿sí? Una parte de Europa y Estados Unidos. Desde allí el capitalismo industrial va colonizando el resto del mundo, colonizando económicamente, digo, pero el desarrollo industrial se va produciendo de manera asincrónica, ¿sí? Es decir, no se produce a un mismo tiempo y de manera asimétrica. Se produce en mayor medida en algunos países, en mucho menor medida en otros, y de forma incompleta. Y se genera la división del mundo entre países desarrollados o centrales y países en vías de desarrollo o periféricos. También se habla de primer mundo y tercer mundo. Esta clasificación tiene que ver con la época de la Guerra Fría, donde el primer mundo era los países centrales con una organización capitalista y regímenes más o menos democráticos liberales. El segundo mundo se conocía a los países que estaban del otro lado de la cortina de hierro, la Unión Soviética y sus países satélites, es decir, países también con un grado importante de desarrollo industrial, pero bajo un régimen de economía planificada, centralmente, bajo regímenes comunistas. Y el tercer mundo era lo que quedaba fuera de ambas categorías, que eran países en mayor o menor medida, con economías en mayor o menor medida dependientes de alguno o de otro, o del otro, digamos, dependientes o de Moscú o de Washington, o asociadas con Moscú o con Washington, con menores niveles de desarrollo industrial y tecnológico, y que en general lo que dice la bibliografía, este módulo en particular, elaborado por docentes de UBA 21 y con lo que yo a grandes rasgos concuerdo, es que el distintivo de los países subdesarrollados o en vías de desarrollo, o periféricos o del tercer mundo, es que no lograron integrar sus complejos industriales y tecnológicos, es decir, que en algún grado, mayor o menor, digamos, hay muchas asimetrías dentro de lo que se conoce como tercer mundo, pero en un grado mayor o menor dependen de tecnologías importadas y al mismo tiempo no han logrado que sus poblaciones alcancen niveles de bienestar o de desarrollo humano deseables. Sí, o sea, digamos, hay una correlación entre el grado de desarrollo industrial, científico, tecnológico y la capacidad de los estados para lograr que sus poblaciones obtengan niveles de bienestar social y de distribución económica deseados, digamos, ¿sí? O recomendados por organismos internacionales o como se quiera, ¿sí? Es decir, garantizar para las mayorías un piso de ingreso y un piso de condiciones de acceso a bienes públicos, servicios públicos, educación, salud, mínimos de consumo, que permitan una cierta calidad de vida, ¿sí? El texto parte de esta correlación, con la cual obviamente se puede estar de acuerdo o no. Hoy se escuchan muchos discursos que la cuestionan, pero creo que empíricamente es bastante comprobable.
Creo que empíricamente es bastante comprobable. Independientemente de la orientación en política económica que hayan tomado los países que lograron ser desarrollados. Algunos con economías más intervencionistas y otros con economías más liberales. Independientemente de esa discusión, que corre, digamos, tiene vinculaciones con la que estamos dando acá, eh, pero corre por otros carriles, creo que es empíricamente innegable que el distintivo de los países que se llaman desarrollados es un nivel tecnológico, un desarrollo tecnológico en buena medida endógeno, es decir, son países que quizás no en todas las áreas, pero sí en las áreas que para ellos son relevantes, han desarrollado las tecnologías que necesitan, tanto su economía como su sociedad, y la correlación de esto con ciertos niveles de bienestar social, como les decía, o de ingresos económicos con índices de distribución social aceptables. A partir de acá, van a ver que el módulo hace referencia a las características, hace una referencia somera a las características del aparato, del complejo científico-tecnológico de los países desarrollados, que van de la mano del desarrollo de políticas activas para estimular, para incentivar el desarrollo de ese sistema científico-tecnológico en las áreas que a ellos les interesa, y políticas que son sostenidas a lo largo del tiempo. Es decir, son países que han intervenido activamente con recursos y con incentivos de algún tipo para desarrollar tecnología en determinadas áreas que son relevantes de acuerdo a sus definiciones de prioridades políticas. No sé, Estados Unidos en casi todo, eh, qué sé yo, Alemania y Japón en tecnología automotriz y de maquinaria, los Suecia y Dinamarca en tecnología también de maquinaria y química y siderúrgica, por decir algo, ¿no? Como es Australia, que también se considera país desarrollado, muchas de las tecnologías las importa, pero en materia de genética animal y vegetal, de tecnologías vinculadas con el agro y de algunas investigaciones básicas y de industria minería y los sectores de la economía que a ellos les generan divisas, también tiene un desarrollo tecnológico de punta. Israel en tecnología armamentística y en tecnología de riego, entre otras, y de salud. Sí, o sea, tal vez no son países que han desarrollado todas las tecnologías posibles, pero sí las que para ellos son relevantes, de acuerdo a la situación y a las prioridades que cada país define. Y pasa a reseñar las problemáticas de los países subdesarrollados o en vías de desarrollo en cuanto a lograr justamente el sostenimiento de políticas de desarrollo científico y tecnológico estables a lo largo del tiempo. Esos condicionamientos están atravesados por diferentes aspectos. Obviamente uno es el económico. Son estados que cuentan con menores presupuestos porque en general son sociedades menos productivas. Si el subdesarrollo también tiene que ver con una menor capacidad productiva por habitante, al contar con menores dotaciones de capital instalado, ¿sí? En general son países más enfocados a la producción de materias primas sin valor agregado o a algún sector industrial pero no integrado. No sé, autopartes, por ejemplo, o qué sé yo, algún tipo de industria liviana, pero vinculada con circuitos no de integración local de todo el sector productivo o de toda la rama productiva, sino con, no sé, la industria de maquila en México, por ejemplo.
y producir algún insumo industrial en base a condiciones o a costos de producción menores, pero sin sin contar con el dominio tecnológico ni con la venta de ese producto. Entonces hay un limitante económico presupuestario que en realidad es parte de un círculo vicioso, porque no cuentan con recursos suficientes para incentivar el desarrollo tecnológico. Al mismo tiempo, eso genera que no cuenten que no puedan desarrollar, que no podamos desarrollar los bienes de capital y las tecnologías necesarias para poder ser más productivos. Entonces se va generando un círculo que inercialmente a lo largo del tiempo profundiza esa situación de dependencia o ese carácter periférico. Por otro lado, condicionantes políticos. En general, son países con sistemas políticos más inestables o sometidos a crisis económicas y políticas más recurrentes que los países centrales. Y luego, condicionantes de tipo social y cultural. Vale decir, sectores empresarios menos dispuestos a invertir en el largo plazo, y también dirigencias políticas menos dispuestas a asumir el costo político que implica asignar recursos a proyectos que no se ven en lo inmediato y que por lo tanto no repercuten electoralmente. Sí, ¿quién va a poner plata en la Argentina en construir, no sé, en centros de investigación? Miles de millones de pesos o de dólares en construir centros de investigación para ver si el día de mañana podemos mejorar la situación del país, si podemos poner esa plata no sé, en obras públicas de impacto local o directamente en hacer asistencialismo. Y nos aseguramos votos. Hemos ganado algunas, hemos perdido más de las que ganamos, pero seguimos estando a la cabeza, por ejemplo, de la tecnología nuclear con fines pacíficos, a pesar de los recurrentes desfinanciamientos. Cada vez que viene algún gobierno con signo económico cercano al neoliberalismo, se desfinancian esos sectores con diferentes argumentos, algunos de reducir el déficit fiscal, otros de reorientar la economía hacia los sectores para los cuales teóricamente contamos con ventaja comparativa, es decir, a la producción de materias primas. A pesar de eso, Argentina puede seguir a la cabeza de nuclear con fines pacíficos, como les decía. Bueno, las tecnologías donde interactúa el sector privado, donde hay inversión pública, pero también privada, que en nuestro país son pocas, pero podemos citar, no sé, maquinarias para el sector agrícola, algunas maquinarias para el sector petrolero, genética animal y vegetal, salud, farmacia, ¿sí? Allí hay investigación, producción e ingeniería de alimentos. Ahí hay producción o inversión pública, pero privada también, y estamos bastante bien ubicados a nivel mundial. Tecnología satelital en los últimos años, sobre todo a partir del desarrollo del ARSAT. Eh, ¿Qué más? Bueno, satelital, aeroespacial y nuclear mencioné. Algunas tecnologías químicas o petroquímicas, digo. En algunos sectores no estamos tan mal como creemos. Sí es notoria la dificultad y la no concreción, a pesar de muchos años de intervención estatal, la imposibilidad de concretar la integración del sistema científico y tecnológico internamente y de ese sistema con el aparato industrial y productivo. Sí, o sea, por ese motivo van a ver que Enrique Oteiza, el texto de Oteiza es un informe, una compilación, Oteiza lo coordina, un informe que encarga al CONICET o el ministerio, no recuerdo bien, sobre la situación del aparato
de la ciencia y la tecnología en la Argentina. Es un informe de alrededor del año 2010 o 2015, o sea, es bastante reciente. La situación algo ha cambiado, pero no mucho, porque son, digamos, los organismos científicos y técnicos tienen inercias que, al ser proyectos de largo plazo, tienen una de las claves de la resiliencia del sistema que yo les mencionaba, tiene que ver con eso. Plantea, digamos, él no habla de sistemas, sino habla de complejo científico-tecnológico, porque dice que señala que hay un desarrollo, pero que es un desarrollo desarticulado entre sí, o con un bajo nivel de articulación. Y esto lo plantea como una debilidad, que también, digamos, en un contexto de discontinuidades, como el que les mencioné y el que pueden profundizar con la lectura de los textos, sobre todo del módulo, esa desarticulación también supone una fortaleza. O sea, en un término defensivo, ante las recurrentes crisis y los recurrentes cambios de políticas, la desarticulación, digamos, podría explicar una parte de la resiliencia o de la resistencia, pero al mismo tiempo imposibilita dar un salto de calidad mayor y poder integrar, ya les digo, por objetivos, digamos, por líneas de trabajo, y también de poder integrar a los organismos de ciencia y tecnología con los organismos de enseñanza y con el sector productivo, es decir, con las demandas del medio social. O sea, muchas veces la agenda de investigación no siempre tiene que ver con la agenda de lo que necesita la sociedad o el mercado, o el Estado para desarrollar determinadas políticas. Y eso supone una dispersión al momento de asignar recursos. Por ejemplo, necesitamos incrementar la producción de energía eléctrica o necesitamos extender las redes de acceso al agua potable en ámbitos urbanos y rurales. Y en lugar de asignar recursos a investigar eso, estamos asignando recursos a investigar, como les dije antes, los agujeros negros, por decir algo. Y eso tiene que ver también con la desarticulación del sistema o con la insuficiente articulación. No es que esté totalmente desarticulado, pero hay un nivel de articulación entre organismos que para el autor es insuficiente, desde la perspectiva del autor, ¿sí? Que como les digo, siempre es opinable. Volviendo al módulo 5 entonces, cuando necesiten interrumpirme, háganlo, como siempre les digo. Volviendo al módulo 5, pasa a desarrollar la historia o a historizar brevemente, someramente, el desarrollo de políticas científico y tecnológicas en la Argentina. Y en nuestro país, cosa que no es así en todos los países, pero en la Argentina hay una conexión de larga data entre el sistema universitario y el sistema científico-tecnológico. La investigación, tanto en ciencia básica como aplicada, tramita desde mediados del siglo XX por dos carriles en paralelo, que son, por un lado, el sistema universitario. Saben que la función, digamos, la docencia universitaria y la universidad en general tiene 3 o 4 funciones. Una es la enseñanza, otra es la extensión, es decir, la divulgación del conocimiento hacia la comunidad no universitaria. Otra es la producción de conocimiento a través de la investigación científica. Y luego lo que se conoce como transferencia o servicios, que tiene que ver con la extensión, pero más vinculado a la transferencia tecnológica, no tanto a la divulgación de saberes. Se habla también de gestión o participación universitaria como función de la vida universitaria, tanto de docentes como de trabajadores no docentes, graduados y estudiantes, que tiene que ver con el cogobierno universitario, con la democracia interna de las universidades. Y se habla de que estas 4 o 5 funciones están articuladas entre sí. A partir de la reforma universitaria de 1918, que democratiza la vida universitaria argentina y jerarquiza, digamos, la calidad de la enseñanza
Eh, a partir de justamente de esa democratización y de la introducción del sistema de concursos abiertos de oposición y antecedentes para el acceso a los cargos docentes. ¿Sí? El módulo 21, sí, perdón. No, no, me estaba sonando el teléfono, tiene una llamada y la corté. Eso fue lo que pasó. ¿Ahí me escuchan bien? Sí. Bueno, no, decía entonces que la Universidad Argentina en general, que viene de tradición colonial, o sea, la primera universidad es la Universidad de Córdoba, la segunda es la Universidad de Buenos Aires, que ya se crea en los primeros años de independencia, 1821 o 24, ¿no? 24. Eh, sí, porque cumplimos el año pasado el bicentenario de la UBA. Eh, de hecho, su creación vinculada con el primer endeudamiento externo del país, pero bueno, eso no importa, no es culpa de la universidad. Tal vez fue la única cosa buena que hizo Bernardino Rivadavia con esa primer deuda que contrajo, que nos llevó más de 100 años terminar de pagar. Se desarrolla, tiene un fuerte perfil profesionalista. ¿Sí? Las universidades, la mayoría de nuestras universidades tienen un fuerte sesgo en la enseñanza. La Universidad de La Plata, que es la tercera en crearse, allá por 1800, no recuerdo el año exacto, pero finales del siglo XIX, 1890 más o menos, se crea siguiendo el modelo de las universidades alemanas, que era un modelo fuertemente cientificista. Una universidad que apuntaba más a la investigación y a la producción de conocimiento, se crea junto con el museo, de hecho, eh, y como segundo objetivo la enseñanza. Pero la investigación en esas primeras décadas transcurre en el seno de las universidades y de manera libre, ¿sí? Investigación pura o libre. En el marco de la autonomía de cátedra, la autonomía universitaria se consagra en la primera ley orgánica de universidades, que es de la década de 1870, presidencia de Nicolás Avellaneda. La reforma universitaria consagra la autonomía de cátedra y la investigación se da en el marco de esa autonomía. Es decir, lo que a cada investigador interesase con los recursos con los que pudiera contar. Recién, digo, la Argentina se desarrolla en esos años como un país especializado en la producción de materias primas, esto lo habrán visto en Sociedad y Estado. Recién comienza a haber alguna intervención estatal en la década del 30 en materia de orientación de la economía. Ahora, es con el acceso a la presidencia de Juan Domingo Perón en 1946 eh, la, cuando cambia la matriz de orientación económica y política del Estado argentino, que adopta la planificación sistemática con los planes quinquenales, la planificación de la economía, no en un marco de planificación centralizada, sino en un marco que busca ser compatible con la libre iniciativa, pero orientándola en un sentido social, y donde la enseñanza universitaria y la producción científico-tecnológica pasan a ser parte de ese proyecto. Entonces se crean desde el Estado los primeros organismos dedicados justamente a la producción de, de resultados científicos, a la investigación por fuera de las universidades, que en ese momento es llamado CONITIC, Comisión Nacional de Tecnología, Investigación y Ciencia. ¿Sí? Fíjense el orden de las palabras, que no es casual.
O sea, un fuerte sesgo en la producción de tecnologías aplicadas o de ciencia aplicada para la resolución de los problemas que el gobierno considera prioritarios, ¿sí? O sea, tecnología y ciencia en el marco de un determinado proyecto nacional que orientaba la economía, pretendía orientar y motorizar la economía privada, priorizando determinadas áreas y financiando determinadas áreas y no otras, ¿sí? Fundamentalmente la reconversión del país en potencia industrial. Ese era el objetivo. Un rápido desarrollo industrial que por lo tanto necesitaba la generación de tecnologías endógenas para el autoabastecimiento de determinados productos, entendido como prioridad estratégica, no solo como necesidad de elevar la calidad de vida de las masas, sino también como necesidad de defensa de la nación ante un contexto de final de la Segunda Guerra Mundial y comienzo de la Guerra Fría. Autoabastecimiento petrolero o energético, desarrollo de industrias pesadas, digamos, de producción de insumos clave, siderurgia, química, petroquímica, mecánica pesada y producción de maquinaria. O sea, en esos años se crea la dirección de fabricaciones militares, ya estaba, pero se potenció muchísimo. Fabricaciones aeronáuticas, tanto militares como civiles, se crea en esos años. Se le da impulso a la industria naval, bueno, un proyecto que tenía que ver con eso, digamos, un proyecto integral de ordenamiento económico y social que, digamos, colocaba el desarrollo científico-tecnológico subordinado a esos objetivos. Les hablé del CONITIC y lo que era la tecnología agropecuaria, que comienza, o la investigación en generación de tecnología agropecuaria, en el marco de un organismo dependiente del Ministerio de Agricultura que tenía como prioridad el desarrollo del comercio o la centralización del comercio exterior, que era el IAPI, Instituto Argentino para la Promoción y el Intercambio, pero que en su interior tenía un área destinada a la investigación. Bueno, habrán estudiado lo que fue el derrocamiento del gobierno peronista, la autoproclamada Revolución Libertadora, la prohibición, o sea, la proscripción del peronismo y la prohibición de mencionar cualquier nombre, o sea, el nombre Perón, Evita, Eva Perón y cualquier nombre que tuviera que ver con el gobierno depuesto, lo cual se conoció después, digamos, los historiadores como política de desperonización. Y dentro de esa política, eso conllevó al desmantelamiento de algunos organismos, o de muchos organismos y de muchos proyectos, y la reconversión de otros, ¿sí? Entre los organismos que se reconvirtieron y que en su historia hoy dicen que fueron creados entre 1955 y 1958, tenemos el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, INTA, ¿sí? A partir de lo que era esa departamento interno del IAPI, la Comisión Nacional de Energía Atómica, ¿sí? A impulso del capitán Castro Madero, que en realidad, digamos, como les decía, el desarrollo nuclear argentino comienza en el marco del Instituto Balseiro, el proyecto Huemul, hacia 1950, 1951, presidencia de Perón. La Comisión de Energía Atómica la crea la Revolución Libertadora, el gobierno del general Aramburu, y ese CONITIC pasa a ser CET, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas. Y fíjense el cambio del orden de las palabras. Como les decía, el CONITIC había estado fuertemente influido por la orientación de Ramón Carrillo y de Enrique Gaviola, que tenía que ver con ciencia y tecnología dirigida por el Estado, u orientada por el Estado en todo caso, en función de un determinado proyecto de desarrollo económico. Ahora, el CONICET va a estar influido por los lineamientos del doctor Bernardo Husey,
que tuvo un protagonismo, digamos, que fue una de las figuras académicas científicas que apoyaron a la Revolución Libertadora, eh, y que, como les dije antes, era partidario de la ciencia básica y de la ciencia libre o pura, de la investigación pura. Entonces el CONICET se crea con ese sesgo, ¿sí? Fuertemente autonomista en cuanto a la asignación de recursos. Lo que va a suceder en esta, digamos, entre la caída de Perón y la última dictadura militar, o sea, entre 1955 y 1976, van a ser años donde se continúa, con alguna interrupción, pero se continúa el crecimiento industrial de la Argentina. Y también, digo, se habla de que la década del 60, obviamente ahí, digamos, hay un sesgo en esto que voy a decir, porque en general la mayoría la Revolución Libertadora implicó también una purga de docentes y científicos peronistas de las universidades nacionales, que en esa época ya eran 5 o 6. Entonces hay un sesgo en esto de hablar de la década del 60 como los años de oro o la década dorada de la ciencia y la Universidad Argentina. Pero lo cierto es que hubo un desarrollo, o sea, fueron años a pesar de las interrupciones políticas, de los golpes de Estado, de las décadas del péndulo cívico-militar, fueron años donde en general desde el Estado los diferentes gobiernos mantuvieron el impulso a mantuvieron un porcentaje importante de financiamiento a la educación pública y a los institutos de investigación o de desarrollo científico. Esto yo les hablé de la última dictadura, pero esto tuvo una interrupción muy importante en la anterior dictadura cívico-militar, la autodenominada Revolución Argentina, que ustedes habrán visto, el golpe de Estado que se produjo en 1966 y que llevó a la presidencia de la Nación al general Juan Carlos Onganía, que si bien o sea, si bien mantuvo las políticas económicas de incentivo, de promoción industrial, llevó adelante un fuerte proceso de concentración del capital, ¿sí? De concentración empresaria, apertura al capital extranjero, a ciertas inversiones extranjeras, y un fuerte control de las universidades. Allí es donde se produce la tristemente célebre Noche de los Bastones Largos, que es el primer acontecimiento de vulneración a la autonomía universitaria en Argentina, donde la Policía Federal y las Fuerzas Armadas hacen un allanamiento a la Universidad de Buenos Aires, desalojando a varios docentes, estudiantes y demás. Obviamente se produce un número importante de cesantías docentes, bajo sospecha de subversión, ¿sí? En el marco de la doctrina de seguridad nacional, los inicios del Plan Cóndor, digamos, de la doctrina de seguridad hemisférica, fuertemente tutelada por los Estados Unidos, digamos, entre los docentes cesanteados, en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Exactas, funcionaba un centro de investigación a cargo del ingeniero Clemente Sadowski, ingeniero licenciado, donde estaba alojada la primer computadora de América Latina. Sí, la Universidad de Buenos Aires tenía la primer computadora de América Latina, conocida como Clementina, por, por el doctor Sadowski, por el nombre del doctor Clemente Sadowski, eh, que fue desmantelada la Noche de los Bastones Largos. Aquí comienza, digamos, con la Revolución Argentina, el proceso conocido como fuga de cerebros, es decir, muchos docentes investigadores o académicos y científicos que se van de la Argentina porque el país ya no generaba lo que Bunge denomina las condiciones, lo que van a encontrar en el texto de Mario Bunge como las condiciones
necesarias para el desarrollo de la ciencia o para la producción científico-tecnológica. Así que ahí van a ver que Bunge describe factores económicos, políticos, biológicos y culturales que debe garantizar una sociedad para poder sostener el desarrollo científico a lo largo del tiempo. Obviamente, si te recortan el sueldo o corres riesgo que te dejen sin trabajo por tus ideas y corres el riesgo que en cualquier momento entren y te hagan un allanamiento simplemente por una sospecha de que pensás feo, y no, es difícil que en esas condiciones puedas avanzar en tu proyecto o en un proyecto de investigación y sostenerlo. Estas políticas de persecución y de financiamiento y de reorientación, digamos, de desmantelamiento del aparato, desmantelamiento selectivo, ¿sí? Porque en algunas áreas lo mantuvieron, pero desmantelamiento del aparato científico-tecnológico se ven profundizadas con la última dictadura, es decir, con el proceso de reorganización nacional, que también profundiza las políticas económicas de primarización de la economía, financiarización de la economía, es decir, desmantelamiento del aparato productivo industrial y tecnológico en favor de la valorización financiera, eh, extranjerización, deterioro a diferencia de lo que venía pasando en los 30 años anteriores, deterioro del poder adquisitivo del sector trabajador y en general de la sociedad, concentración económica, como les dije, bueno, reorientación a la producción de materias primas, eh, y empobrecimiento, o sea, incremento de la pobreza. Y por supuesto, estos procesos siempre fueron acompañados de incremento del endeudamiento externo, lo cual por supuesto compromete a futuro las condiciones o la posibilidad que tiene el Estado para financiar tanto áreas sociales como áreas de desarrollo a largo plazo. Sí, el pago de intereses y de servicio de capital de la deuda compromete la disponibilidad presupuestaria. Y en general, ese endeudamiento en la Argentina nunca o muy raras veces fue asignado a proyectos de desarrollo económico que puedan, que puedan, que puedan generar el repago de esa deuda. Sí, en general, por el contrario, la deuda externa o el dinero ingresado por préstamos de deuda externa fueron recursos asignados a fines improductivos. Sí, no me quiero extender en esto, pero en buena medida gasto público innecesario, a fuga de capitales o a refinanciamiento de la propia deuda. Sí, a fuga de capitales a manos de empresarios amigos. Sí, digo. Uf, Sigue embolado. Sí, entusiasmadito. no para, ¿eh? Pasa el fin de largo, me parece. Bueno, no, ¿quieren que cortemos acá? En todo caso, Está muy bueno, yo sigo, no tengo problema. bueno, si querés seguir grabando un cachito, total, somos pocos, queda grabado. Igualmente el próximo jueves volvemos sobre esto. Bueno, pero en síntesis, lo que sucede con el retorno de la democracia es que si bien se restablece la autonomía universitaria, se abren carreras y facultades que el proceso había cerrado, obviamente algunos académicos vuelven a la Argentina en la década del 80, pero el presupuesto público queda comprometido por los condicionantes, tanto el deterioro de condiciones sociales como la deuda externa, comprometen el financiamiento. Por lo tanto, la Argentina no recupera las condiciones, digamos, las capacidades
científico-tecnológicas con las que contaba previo a la dictadura, o las recupera de manera muy parcial y muy lenta. Eh, en democracia, en la década del 90, las presidencias de Carlos Menem y luego de Fernando de la Rúa suponen un giro de la economía al neoliberalismo y al programa del consenso de Washington, fuertemente tutelado, como les dije antes, por el Banco Mundial, que promueve recortes, digamos, a toda a todo el sector estatal, pero con énfasis en lo que es educación superior, ciencia y técnica, y una apertura de la economía, eh, lo cual repercute obviamente en un desfinanciamiento creciente a estas áreas. La crisis, o sea, el final de esto es la crisis del 2001. eh, y bueno, lo que ocurre después, digamos, a partir del 2003, con el advenimiento de la presidencia de Néstor Kirchner, es un reintento por restablecer algún grado de intervención del Estado en la orientación de la economía, en la reactivación industrial, en algunos desarrollos tecnológicos. O sea, hay una voluntad estatal por restablecer el financiamiento. Obviamente esto es gradual, porque había cuestiones más urgentes. eh, Se logra ya bastante tardíamente, digamos, ya cerca del final, no recuerdo si en la primera o ya en la segunda presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, se logra el compromiso del financiamiento del 6% del Producto Bruto Interno, de financiamiento a la educación, y el 1% al sector de ciencia y tecnología, lo cual es un porcentaje bajo en comparación con el de los países desarrollados, pero bastante alto si se tiene en cuenta el promedio histórico de la Argentina. O sea, se vuelve a niveles de financiamiento de la década del 50 y el 60, compromiso que el Estado sostiene durante muy pocos años. O sea, compromiso que a partir del 2016 se discontinúa y no se retoma, por diferentes motivos, digamos. ¿Sí? O sea que hay alguna recuperación de capacidades tecnológicas, pero ya en el marco de discontinuidades previas y discontinuidades posteriores también. Bueno, y hoy estamos en medio del plan motosierra. Hoy el aparato científico-tecnológico no hace falta que entremos en detalle. En materia de lectura, el orden es el que figura, o sea, es el orden en el cual están subidos los textos en el aula. Módulo 5, Mario Bunge, acerca de las etapas del desarrollo y las condiciones necesarias para el desarrollo científico-tecnológico. Hay un texto cortito de Esther Díaz sobre filosofía de la tecnología, que es muy llevadero y muy interesante. Después está el texto de Horacio Bosch, sobre la articulación entre sistema productivo, educativo y científico. Lo de Bosch es una propuesta de otras posibles. Y luego tenemos, bueno, el informe de Oteiza, o la conclusión del informe de Oteiza, es una descripción y una historización del sistema científico y tecnológico. Hay un artículo de Rafael Bielsa, que es creo que del 2007. Bielsa en ese momento era ministro de Relaciones Exteriores, vinculado a un editorial, digamos, sobre lo que él consideraba, o lo que el gobierno de ese entonces consideraba el rol del Estado en materia de tecnología. Hay otro artículo sobre la autonomía universitaria, repensar la universidad. Hay un informe del Consejo Universitario Internacional, que creo que es del 2016, que de alguna manera establece o acuerda prioridades.
Y hay por último un texto de Ebe Besuri, que es un capítulo de ese informe de Oteiza referido específicamente a la situación de las ciencias sociales. ¿Sí? Ese es el material de lectura, ese es el orden sugerido y esa es la prioridad también.